Hemos invitado en esta noche a don Marcelo Silva, a quien agradezco mucho por estar con nosotros. Marcelo, qué gusto tenerte acá en el programa. Jorge, para mí un privilegio, de verdad, buenas noches. Es un honor estar en este programa, por primera vez te estoy visitando. Pero te he estado siguiendo muchísimo, no solamente en vivo, sino por las redes sociales. Y me alegra mucho que estés en este emprendimiento que sin duda alguna se ha convertido ya en un parámetro de opinión pública que es importante. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, te agradezco mucho. Y estamos con Franklin Pareja, que también nos acompaña a través de la tecnología. Querido Franklin, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Jorge, como siempre, saludarte. Un saludo cordial ahí a mi colega y amigo Marcelo Silva. Muy bien, voy a tener la oportunidad de conversar con dos analistas que realmente son de lo mejor que existe en el país, con ideas muy claras, con posiciones muy claras, por supuesto, apelando a ellos para que nos podamos empezar a empapar respecto a lo que está ocurriendo. La promulgación de una ley con los condicionamientos que se conocen, que dio a conocer la presidenta, las reacciones casi inmediatas que se han conocido del movimiento al socialismo, de la gente de Comunidad Ciudadana. Se ha abierto como una especie de tridente en la que en este tridente se están acusando mutuamente sobre el tema de las responsabilidades. Pero voy a comenzar con Franklin Pareja para que seamos muy puntuales y después vamos con Marcelo acá en el estudio respecto a la interpretación que tú tienes de estas horas posteriores a la promulgación y a saber que el 6 de septiembre vamos a elecciones. La ley ha sido el día de hoy precisamente ya publicada en la Gaceta. Bueno, fíjate, el gobierno está secuestrado por la Asamblea Legislativa. Da lo mismo que la presidenta promulgue o no promulgue, porque eso vuelve a la Asamblea y la Asamblea anunció que lo hará. Es un gobierno huérfano porque no tiene aliados políticos. De hecho, las principales fuerzas están en favor de celebrar las elecciones el 6 de septiembre. Y es un gobierno que ante la eventualidad de que podría perder su presidenta más pisos si porfía en no aprobar la ley, decide hacerlo y de manera subyacente manda un mensaje que trata de asociar una futura responsabilidad a las dos fuerzas que tienen mucho interés en que se celebre. Pero no nos olvidemos de que el gobierno tiene el control de la información y probablemente de aquí en adelante la información vaya a ir en la línea de posicionar permanentemente las estadísticas para que vayan generando un temor lo suficientemente eficaz que genere o que disuada a la población con respecto a la imperiosa necesidad de ir a elecciones. En ese sentido, Yanine Áñez promulga la ley porque no le quedó otra alternativa. Lo contrario hubiera sido cederle el liderazgo a Eva Copa. Está socavado, no tiene posibilidades de buscar nuevos caminos. Y entonces promulga, da un mensaje y en el tiempo lo que vamos a ver es que ahora esta fuerza que gobierna, que también es competidora, tiene fuego cruzado porque las fuerzas políticas le generan un embate y un costo político importante. Hay choque de intereses o por lo menos conflicto de poderes, no lleva una buena relación en su condición dual con la Asamblea Legislativa y también con el Tribunal Supremo Electoral. Y entonces antes que recular lo que está haciendo es atacar para ver y jugárselas el todo por el todo, porque al día de hoy se ha erosionado fuertemente. Al día de hoy sus bonos han bajado mucho y al día de hoy la presidenta pues ya no está haciendo una gestión con esa impronta de ilusión que posicionó en un primer momento. No le quedaba otra alternativa que promulgar, porque en ese caso Eva Copa lo hacía y perdía una última baza, que es el liderazgo o la iniciativa. Ahora, se hablaba de que el tema de conocer ya una fecha de elecciones, es la segunda vez que se aprueba una ley, iba a dar certidumbre en medio de un ambiente altamente politizado, politizado con la enfermedad o politizado con el virus, como prefieras, pero realmente se ha logrado saber que el 6 de septiembre hay elecciones
¿Se ha logrado certidumbre política, democrática, eleccionaria en el país, Marcelo? Sí, Jorge, a ver, un pantallazo general a todo esto. Primer elemento, más allá de la motivación que ha tenido la Presidenta para promulgar la ley, yo creo que es importante que los bolivianos tengan certidumbre ante la existencia de un anacronismo, así le llamo yo, político que está viviendo el país. ¿Qué es anacrónico? Anacrónico es cuando algo está vigente pero ya no pertenece a ese tiempo. Tenemos una asamblea legislativa con 2/3 del MAS que ya no expresan la verdadera correlación de fuerzas que tiene este país. Por lo tanto, es obsoleta. Tiene una carencia de legitimidad en lo que hace. Tenemos un gobierno que tenía la única misión de llamar a elecciones, convocar a elecciones. Pero la pandemia y otros elementos han hecho que indudablemente tome decisiones cuando nadie ha votado por ese gobierno, que también está falto de representación política. Si a esta ensalada le metemos los gobiernos subnacionales que ya han expirado y que tampoco ya representan la verdadera correlación de fuerzas políticas, estamos ante un déficit de representación, un anacronismo de representación política que nos puede llevar fácilmente en cualquier momento a un estado de inestabilidad social. Creo que este ha sido uno de los factores fundamentales de análisis para promulgar la ley. Es decir, creo que se ha llevado muchísimo el discurso radical la anterior semana y eso ha hecho que la Presidenta mida fuerzas y vea evidentemente que el no aprobar, el no promulgar la ley, no aprobarla, sino no promulgarla, podría llevar a un espacio de conflictividad social. Ahora, ¿es bueno tener una fecha referencial? Es bueno, por esas dos razones. Una, porque tenemos una lucecita al final para vencer al anacronismo. Bajamos la tensión social, pero hay algo importante. El Tribunal Supremo Electoral tiene un piso para trabajar en las medidas de bioseguridad y ahora la pelotita está en el órgano electoral. Hoy día había una discusión falsa de que si Mesa es responsable, Yanine Áñez es responsable, Tuto Quiroga es responsable, Evo Morales es responsable. No, saben, legal y formalmente ninguno de esos es responsable. Legal y formalmente el responsable del proceso electoral es el órgano electoral. Si hay alguien a quien se le va a pedir cuentas sobre la seguridad, la transparencia, la legitimidad del proceso, es al órgano electoral. Por lo tanto, ahora toca al órgano electoral mostrarnos cuáles son esas medidas de bioseguridad que indudablemente se adoptarán y que el boliviano le quite al boliviano ese temor de ir a votar el 6 de septiembre. Por supuesto, entiendo que habrá una racionalidad en el órgano electoral de que si la imposibilidad material está presente, esa fecha no está escrita en piedra. Muy bien, en cuanto al Tribunal Supremo Electoral se refiere, Franklin, no solamente que se ha convertido en un actor fundamental, y no porque vaya a poner la fecha o fije la fecha y sea el que vaya a administrar el tema de las elecciones, sino porque desde el gobierno se lo ha identificado como ser uno de el tema de las responsabilidades, pero además de haber sido el que insistió en el tema de la fecha del 6 de septiembre. ¿Cómo ves tú al Tribunal Supremo Electoral en esta coyuntura en la que ha ingresado en toda esta polémica? Como una institución muy laxa, muy tibia, carente de liderazgo, mucho temor, no tienen la capacidad de tomar decisiones de alto calado, porque pareciera que entienden que hacer elecciones es contar bien los números y ser transparente, cuando en el fondo este proceso electoral no va a resolver en sí misma la crisis, porque las elecciones no son un fin, simplemente son un medio. Entonces, el punto radica en lo siguiente. Es verdad que va a haber toda la última base para darle una garantía al proceso electoral es el Tribunal Supremo Electoral, definitivamente sí. ¿Es el único que tiene responsabilidad de este proceso? No, en eso no estoy de acuerdo con Marcelo. Esto es mucho más grande. Esto no es anacrónico, esto es una pandemia. Esto es un evento atípico y es un evento inédito, que de hecho ya ha forzado una interpretación constitucional que al día de hoy todas las instancias están prorrogándose
pero no porque quieran, sino por la situación de contingencia. Una contingencia es un evento de mínima probabilidad de ocurrencia. Cuando ocurre puede ser muy positivo o muy negativa. El punto radica ahora en que la convergencia de trabajo colectivo entre el nivel nacional y subnacional va a ser determinante, porque el órgano electoral a través del tribunal y a través de los tribunales departamentales no va a ser suficiente para administrar un proceso que en cuestión operativa y logística va a requerir un volumen de desplazamiento y de vigilancia muchísimo más grande. Pero como hay un déficit de coordinación entre el nivel nacional y subnacional, entonces el problema es que operativamente esto también está realmente conflictuado. Por último, el 6 de septiembre es certidumbre, pero por supuesto que no. Por favor, no se trata de decir quiero que sea el 6 de septiembre y entonces estoy en pro del MAS y comunidad ciudadana, o creo que el 6 de septiembre no es, y eso es apoyar el prorroguismo. Eso es un simplismo y un reduccionismo total, porque la salud de la población no mira en función de a quién le conviene o a quién no le conviene. Y la probable coincidencia del peor momento de la pandemia, en este caso a este gobierno que tiene unos niveles de ineptitud, ineficiencia, en poco tiempo ha hecho tantas rotaciones, está lastrado de corrupción, pero así todo en este momento, quien tiene mejores fundamentos es el gobierno antes que las otras fuerzas que entienden que su cálculo político es ahora más que nunca. Así está la situación, en un momento de crispación, en un momento de conflicto de poderes, en un momento de cálculo político, en un momento de tibieza de un Tribunal Supremo Electoral que tiene todo menos liderazgo, y por lo tanto la corresponsabilidad ahora es más importante que nunca. ¿Se puede hacer elecciones en pandemia? Se lo ha hecho en muchas partes del mundo, más de 36 países lo han hecho y más de 60 han postergado. Pero ¿cómo vamos a ir y cómo vamos a llegar? Entonces ese 6 de septiembre definitivamente es una fecha referencial absolutamente endeble y la población no le va a creer a un político ni a una autoridad. Tendrá que haber un comité científico que esté bajo la tutela exclusiva del Tribunal Supremo Electoral para que tenga orientación no solamente para el día D, sino para que haga un acompañamiento a la organización en todo el proceso, ex ante, durante y eventualmente ex post. Muy bien, muchísimas gracias, Franklin. ¿Cómo van a ser los días hacia el 6 de septiembre? Días en los que tengas enfermedad, cifras, campaña, posiciones políticas, o sea, van a ser realmente días bien complicados. Van a ser nuestros días rumbo al 6 de septiembre. Muy tensos, insistiendo nuevamente que la pelota está en la cancha del órgano electoral. En eso me ratifico plenamente. Más allá de lo lírico que podría ser, esta es una corresponsabilidad, vamos todos de la mano, sabemos que no va a ser así, no va a ser así. Por lo tanto, el órgano electoral tendrá que sacar una fortaleza para poder decirnos y contarnos cómo va a ser el proceso electoral. Solamente algunos datitos, con números y con elementos concretos. Si las elecciones son el 6 de septiembre, que no es una fecha, reitero, escrita en piedra, es una fecha referencial únicamente, ¿no? El 22 de julio, el Tribunal Supremo Electoral tendría que retomar el calendario electoral. Y eso significa que estaríamos hablando entre el 23 y 24 de julio del sorteo de jurados ciudadanos. ¿No? Ese es un elemento absolutamente técnico que lo maneja el Tribunal Supremo Electoral, el órgano electoral. Bien, ¿cuántos jurados ciudadanos vamos a elegir, a sortear? Eso va a depender, por ejemplo, de la logística que desplace el Tribunal Supremo Electoral. Les doy un dato, 3.500 recintos en el país se han escogido para la elección que tenía que ser el 3 de mayo. 30.000 mesas electorales. Imposible llevar adelante un proceso electoral con los 3.500 recintos y con las 30.000 mesas electorales. El cálculo que se establece es de que al menos tendríamos que tener 5.000 recintos en todo el país para desconcentrar el tema de la votación
y tendríamos que llegar por lo menos a 40,000 mesas electorales para que no se exceda, en caso de algunas mesas, más de 450 a 500 votantes que están inscritos en algunas mesas. Tienes que hacerlo máximo con 100, 120 votantes en algunos casos. ¿Cómo lo va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? Eso es lo que nos tiene que contar. Los jurados electorales son la garantía del proceso de transparencia electoral, Jorge. Los jurados electorales, porque nuestro sistema es manual, te garantizan que la elección sea transparente. ¿Cómo van a ser capacitados? Van a ser capacitados virtualmente, van a ser capacitados presencialmente, van a tener que ir a reuniones donde, en colegios, coliseos, cuál va a ser el método, lo hará la televisión, lo hará la radio. Eso es lo que nos tiene que decir el órgano electoral con precisión. Muy bien, nos tiene que decir cómo van a ser las campañas electorales y eso lo tiene que reglamentar. Nos tiene que contar cómo va a ser el procedimiento electoral el día de la votación, pero algo fundamental, cómo se va a hacer el cómputo de votos. Entonces, aquí no se hable de una responsabilidad compartida, dispersa, de que todo el mundo es responsable. No. Yo estoy seguro que el órgano electoral tiene todo esto en mente. Estoy convencido de que técnicamente lo está manejando. Lo que tiene que hacer ahora es comunicarnos a los ciudadanos qué es lo que tiene en materia de estos protocolos de bioseguridad. Además, en instancias que son exclusivamente tuición del órgano electoral. Por lo tanto, el presidente del órgano electoral tendrá que dejar de decirnos no contesto, no comento, no digo nada, y más bien tendrá que empezar a hablar mucho y nos tendrá que decir, señores, el órgano electoral técnicamente está viendo esto, que significa el proceso de garantía de elecciones, el momento de la votación y el momento del cómputo, que son completamente importantes. Evidentemente, el 6 de septiembre no es una fecha que está escrita en piedra, pero ahora la pelota definitivamente está en cancha del órgano electoral. Necesitamos un órgano electoral que tenga una estrategia comunicacional que le haga perder el miedo a la ciudadanía e ir a votar. Muy bien. Permíteme, por favor, querido Marcelo, permíteme, por favor, Franklin, que nos está acompañando a través de la tecnología, porque voy a pedir las conclusiones finales de ambos a propósito de todo este tema. Una vez que ya se conoce que la ley 1304 ya está en la Gaceta, estamos caminando rumbo al 6 de septiembre, pero ¿cómo estamos caminando? Esa es la pregunta que le hacía a Marcelo respecto a cómo serán nuestros días. Bueno, ¿cómo van a ser nuestros días a partir de mañana, querido Franklin? Bueno, se ha electoralizado completamente el momento, ya se ha levantado la pausa electoral. Obviamente, cuando uno hace una lectura de la norma es lo que es, el tribunal se sobreentiende que es la instancia que tiene que tutelar el proceso, pero la corresponsabilidad no está en la norma, está en la realidad. Más allá del bien y del mal está la realidad. El punto es que el sistema de salud en este momento está casi al colapso. Los médicos, ni los enfermeros, ni los intensivistas tienen ni siquiera los recursos mínimos para la lucha frontal contra este problema. Las fuerzas del orden están casi rebasadas, no tienen recursos, pero logísticamente tienes que hacer algo muy superior el día de la elección, porque vas a tener un desplazamiento en un solo día de 6 millones de personas aproximadamente. En consecuencia, al verte rebasado, porque esto lo tienes que analizar cuantitativamente, lo tienes que analizar en una curva. Al verte rebasado cuantitativamente por el hecho que te tienes que duplicar por lo menos el número de recintos o por lo menos el número de mesas, logísticamente esto también va a suponer duplicar mínimamente el número de personas. Entonces, en ese sentido, tú tienes que tener asistencia y colaboración multinivel, que ya no va a ser solamente una cuestión que pueda estar bajo el fuero del Tribunal Supremo Electoral ni de los tribunales departamentales. Eso hay que entenderlo con mucha claridad. La norma es obvia, pero la realidad definitivamente es la que se va a imponer. La corresponsabilidad ahora es horizontal y es vertical. Los gobiernos subnacionales adquieren un papel fundamental, pero lamentablemente 225 gobiernos municipales de los 339 probablemente pueden generar un foco de tensión en la perspectiva de inviabilizar que esto sea expedito, porque hay un móvil político, porque son gobiernos municipales, obviamente, del movimiento al socialismo. La tensión y la descoordinación que se ha dado
no exime que inclusive las autoridades del proceso, vale decir, vocales, candidatos, vocales del Tribunal Supremo Electoral o de los departamentales, también tengan contagio o adquieran el contagio. ¿Qué vas a poner? ¿En cuarentena a los tribunales departamentales o al Tribunal Nacional? Estas variables no las controla nadie, Jorge. Esta es una variable que tiene su propia autonomía. No va a ser una voz política ni el tribunal el que te diga que el 6 hay elecciones. En Corea las han hecho, pero en Corea tienen un alto nivel de conectividad, han tenido un alto nivel de testeo, tienen autoridades, tienen credibilidad y tienen un sistema de información centralizada. Ninguno de esos elementos tenemos en Bolivia, pero aquí pareciera que discutir de las elecciones es tomar bando por una u otra fuerza. Más allá del bien y del mal está la realidad. Las elecciones se van a realizar en tiempos de pandemia, pero cuando tengamos las condiciones mínimamente razonables. Y pareciera que el 6 de septiembre, si no hacemos los deberes de base, es muy complicado e inclusive un gran riesgo. ¿Qué podría suscitar esto? Ausentismo. ¿Tú crees que los que van a recibir capacitación para ser jurados electorales, tú crees que los delegados de fuerzas políticas van a aceptar esta moción? Está enrarecido el panorama y hay que tener una visión normativista casi obvia de decir que el tribunal tutela, eso es natural, está en la ley. Lo que hay que ver realmente son las condiciones circunstanciales de una contingencia que han complejizado mucho más el panorama. Bien, muchísimas gracias, Franklin. Despido la entrevista. Ausentismo, Marcelo. Eso es lo que apuntaba. Es un gran riesgo, es un gran riesgo. Habrá que ver en qué momento. Yo creo que ya el 20 de julio, exactamente de aquí a menos de un mes, unos días menos de un mes, vamos a tener un panorama mucho más claro. Primero porque vamos a tener una evolución de la pandemia, pero algo que yo menciono que es fundamental. El tema de la capacitación y la selección de los jurados electorales es un hecho trascendental en el proceso electoral. Si ese proceso no puede llevarse de manera prolija, no puede llevarse de manera transparente, pero fundamentalmente no puede llevarse de manera participativa, la elección corre el riesgo de ser poco creíble y poco transparente. Yo creo que de manera inteligente hay fuerzas políticas y las autoridades del órgano electoral esperarán, me imagino que prepararán en este tiempo los protocolos, etcétera, pero esperarán aproximadamente hasta el 15, 16, 17 de julio y nos podrán decir, señores, todavía no podemos arrancar el calendario electoral. Si no se puede arrancar el calendario electoral, tendría que haber inmediatamente una postergación del proceso electoral, porque el calendario electoral es rígido, tiene 45 días. Ahora, permíteme terminar con esto, ¿no? Es ahí donde el órgano electoral, y aquí es algo importante que hay que destacarlo, tiene la tuición constitucional de marcar y definir la fecha de las elecciones. Gran error de don Salvador Romero, gran error. Y por este error que ha tenido el Tribunal Supremo Electoral, estamos entrampados en esto. Él nunca debió haber enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley para que le vuelva a abrir el plazo para fijar elecciones. Estábamos en un proceso en curso. El Tribunal Supremo Electoral cortó ese proceso, que ya estaba convocado y había actividades, y era atribución únicamente del Tribunal Supremo Electoral volverlo a retomar en el momento en el que él consideraba necesario. Pero se inventó el tema de mandar una ley, timorato, tibio, ¿verdad? Decir, ustedes los políticos, denos una ley. No. Ahora el Tribunal Supremo Electoral, a partir del 20 de julio, 18 de julio, tendrá que tener los pantalones y la potestad de decirnos, señores, todavía no reanudamos el calendario electoral, todavía no estamos en condiciones, o sí estamos en condiciones, y vamos adelante con la continuación del calendario electoral. La pelota, insisto, está en la cancha del órgano electoral. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Franklin Pareja y Marcelo Silva a propósito de las visiones que ambos tienen respecto a la promulgación de la ley, la 1304, vamos a elecciones el 6 de septiembre, cómo vamos a elecciones, cuáles son los riesgos, cuáles son los peligros y claro, también el papel que está jugando en todo esto
el Tribunal Supremo Electoral. Este papel que tiene que jugar como el ente rector de administrar el proceso eleccionario y todo lo que hasta acá ha pasado, ciertamente en un proceso muy atípico, altamente atípico, desde lo que pasó en octubre del año pasado hasta esta fecha, es que todavía no se ha logrado una estabilidad en cuestión a hacia dónde estamos yendo. Les agradezco muchísimo a ambos por estar con nosotros. Gracias. Mi querido Franklin. Franklin. Saludo a Franklin. Un saludo muy cordial, un abrazo a Marcelo y siempre un gran saludo a todos los que nos ven. No nos podemos juntar, realmente ya habrá tiempo para ello, esperemos. Así es, un abrazo. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, Jorge, de verdad un privilegio. Un gusto tenerte acá. Un gusto Ya para mí. conoce el camino, así que por favor. Ya me daré modos de venir. Muy bien.